Los 10 lagos más peligrosos del mundo. Los lagos son formaciones de agua que suelen transmitir una sensación de paz y belleza. Sin embargo, no todos los lagos son lugares idílicos y seguros. Algunos de ellos esconden peligros mortales, ya sea por su temperatura, su composición, su ubicación o su historia. En este vídeo, te presentamos los 10 lagos más peligrosos del mundo, que te harán pensar 2 veces antes de acercarte a sus orillas. El lago Taal, Filipinas. El lago Taal se encuentra en la isla de Luzón, en Filipinas, dentro de una enorme caldera volcánica. En el centro del lago se eleva un volcán activo, que tiene otro lago en su cráter. Este volcán es considerado uno de los más violentos de Filipinas y ha entrado en erupción varias veces a lo largo de la historia, causando muerte y destrucción. La última erupción fue en enero de 2020 y obligó a evacuar a miles de personas. El lago Taal es un lugar fascinante, pero también muy peligroso, ya que nunca se sabe cuándo puede volver a despertar el volcán. El lago Natron, Tanzania. El lago Natron es uno de los lagos más salados y alcalinos del mundo. Su pH es de 10,5, lo que lo hace letal para la mayoría de las formas de vida. Sus aguas están a unos 50 grados y tienen un color rojizo debido a las algas y bacterias que sobreviven en ellas. El lago Natron es famoso por ser un cementerio de animales, ya que los que caen en sus aguas quedan calcificados y momificados por la sal. Solo algunas especies de aves, como los flamencos, pueden vivir en este lago infernal. El lago Nyous, Camerún. El lago Nyous es un lago de cráter que se asienta sobre una bolsa de magma. Esto hace que se acumule una gran cantidad de dióxido de carbono en el fondo del lago, que puede escapar de forma repentina y masiva. Esto fue lo que ocurrió en 1986, cuando una erupción de gas provocó la muerte de 1.746 personas y 3.500 cabezas de ganado por asfixia en las aldeas cercanas. Desde entonces, se han instalado tuberías para liberar el gas de forma controlada y evitar otra tragedia. El lago Karachay, Rusia. El lago Karachay se encuentra en el sur de los montes Urales, en Rusia, y es uno de los lugares más contaminados del mundo. Durante la era soviética, se vertieron en este lago toneladas de desechos nucleares procedentes de una fábrica de armas cercana. Esto hizo que el lago se convirtiera en una fuente de radiación que afectó a la salud de los habitantes de la zona, causando cáncer y malformaciones. Se estima que 1 hora de exposición al lago Karachay puede ser mortal. El lago Boiling, República Dominicana. El lago Boiling se encuentra en una zona montañosa de la República Dominicana y debe su nombre a las altas temperaturas de sus aguas, que pueden superar los 90 grados. El lago está cerca de un volcán y recibe el calor de los chorros de aire caliente que salen por debajo de la tierra. A veces, estos chorros incluso traen lava, lo que hace que el lago hierva aún más. Entrar en este lago es una sentencia de muerte, ya que cualquier cosa que toque sus aguas se cuece al instante. El lago Michigan, Estados Unidos. El lago Michigan es el mayor lago de agua dulce de Estados Unidos y el 5º del mundo. Pero también es uno de los lagos más peligrosos, ya que en sus aguas se han producido numerosas desapariciones de personas, aviones y barcos. Esto se debe a las fuertes corrientes de aire y agua que se generan de forma inesperada y que pueden arrastrar a los incautos a las profundidades. El lago Michigan es un lugar lleno de misterio, que ha intrigado a los investigadores y a las autoridades desde hace mucho tiempo. El lago Abraham. El lago Abraham, ubicado en Alberta, Canadá, presenta un peligro particular asociado con la liberación de gases atrapados en sus aguas congeladas durante el invierno. Durante el proceso de congelación, el lago puede atrapar grandes cantidades de gas metano bajo la superficie del hielo. Cuando el hielo se rompe o se agrieta, el metano puede liberarse repentinamente, creando burbujas que ascienden hacia la superficie. Estas burbujas, al alcanzar la superficie, pueden crear áreas de hielo muy resbaladizo, representando un peligro para aquellos que se encuentran en el lago o en sus alrededores. Además, si se acumula una gran cantidad de gas metano, podría representar un riesgo de explosión si se enciende. Por lo tanto, es crucial que las personas sean conscientes de estos peligros al visitar o realizar actividades en el lago Abraham, especialmente durante el invierno, cuando el proceso de congelación y liberación de gases es más probable. El lago Victoria, África. El lago Victoria, el lago más grande de África, y el segundo más grande del mundo por superficie, presenta riesgos significativos que lo convierten en uno de los más mortíferos de África.
anualmente hay muertes por ataques de cocodrilos, se registran miles de ahogamientos y accidentes de barcos en el lago. Los peligros se atribuyen a las fuertes tormentas que afectan la región, las malas condiciones de las embarcaciones, la falta de chalecos salvavidas y la escasa vigilancia. Estos factores combinados contribuyen a situaciones peligrosas, lo que destaca la importancia de tomar precauciones y medidas de seguridad adecuadas al realizar actividades en el lago Victoria. El lago Kivu, Ruanda y República Democrática del Congo. El lago Kivu es un lago de origen volcánico que se encuentra en la frontera entre Ruanda y la República Democrática del Congo. Al igual que el lago Nyous, el lago Kivu contiene grandes cantidades de gas disuelto en sus profundidades, principalmente metano y dióxido de carbono. Si este gas se libera de forma súbita, podría provocar una explosión catastrófica que afectaría a millones de personas que viven en las orillas del lago. El lago de los Cocodrilos, Costa Rica. El lago de los Cocodrilos es un lago artificial que se formó por la construcción de una presa hidroeléctrica en el río Tárcoles, en Costa Rica. El lago debe su nombre a la gran cantidad de cocodrilos que habitan en sus aguas, que pueden llegar a medir más de 4 metros de largo. Estos reptiles son muy agresivos y territoriales, y no dudan en atacar a cualquier ser vivo que se acerque a su hábitat. El lago de los Cocodrilos es un lugar muy peligroso para nadar, pescar o hacer cualquier actividad acuática. Espero que te haya servido esta información y que tengas cuidado si visitas alguno de estos lagos. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.